Al iniciar un proyecto de investigación, lo primero que debemos tener en cuenta es la caracterización del problema. Dicha caracterización tiene tres partes fundamentales: pregunta-problema, objetivos de investigación y justificación. Para la primera parte, debemos tener en cuenta que debemos iniciar con una pesquisa de la información, ¿sí? Esta pesquisa empieza con la búsqueda de información, bien sea a través de consulta bibliográfica, consulta en plataformas digitales de información, observaciones o experiencias que me permitan a mí reconocer las características y las necesidades de mi entorno. Ya cuando nosotros reconocemos esas necesidades, no podemos pensar en solucionar todas y cada una de ellas, sino que empezamos a delimitar cuáles son las más urgentes o cuáles están a mi alcance y cuáles yo puedo solucionar. Para esto, yo voy a rastrear unos antecedentes de dicho problema de investigación que me permitan reconocer qué otras investigaciones se han hecho alrededor del mismo tema y cómo estas soluciones o estas investigaciones pueden aportar a la construcción de una solución en mi entorno específico. A partir de estas variables, yo puedo construir y plantear mi pregunta de investigación. La primera parte de la caracterización de la investigación es la pregunta-problema. La pregunta-problema junto con los objetivos son esenciales y la coherencia entre pregunta-problema y objetivos es vital para el desarrollo e implementación de la investigación. Estos dos actúan como una ruta de navegación para la implementación y puesta en escena de nuestro proyecto de investigación. La pregunta-problema debe tener tres características básicas. Primero, debe ser concisa, es decir, debe ser específica hacia qué población, hacia qué tema, en qué edades o en qué género o en qué lugar voy a ejecutar o voy a tratar de solucionar un problema de investigación. Además, el lenguaje debe ser muy claro, no debemos utilizar palabras demasiado elaboradas o que confundan al lector. Debe ser accesible para todo tipo de lector y para que todos comprendan hacia qué va dirigida la investigación. Segundo, la investigación debe ser alcanzable. Nosotros debemos pensar en que tenemos un tiempo específico para ejecutar el proyecto de investigación y por esto debemos pensar en objetivos y en una pregunta realista que me permita a mí desarrollar el proyecto en tiempo real. Además, que cuente con los recursos para llegar a la solución de ese problema de investigación. Y la tercera y última característica, y quizá la más importante, es que sea relevante y ética, ¿sí? La relevancia está determinada en qué impacto va a tener en mi comunidad, la creación de nuevo conocimiento, la transformación de la sociedad de un problema real y que me permita a mí evidenciar esos problemas, evidenciar esa solución y que sea pertinente dentro de la comunidad en la cual lo quiero implementar y que sea ética, puesto que en un ambiente como el que nosotros estamos actualmente debemos ocuparnos y debemos tener unas responsabilidades sociales, ambientales y humanas que nos permitan la transformación social. La pregunta de investigación debe tener en cuenta estas cuatro variables. ¿Dónde voy a llevar a cabo mi proyecto de investigación? ¿A qué comunidad va dirigido? El cuándo puede ser o el momento de ejecución o una época o un periodo puntual que yo quiero estudiar o que yo quiero resolver un problema que se da en una época puntual. El quién serán mis sujetos de investigación y el cómo es las acciones que yo tomaré para desarrollar ese proyecto de investigación. Comparar, analizar, diseñar, etcétera. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el tema, la felicidad. El tema de investigación o establecer ese tema de investigación me permitirá a mí posteriormente en la fase 2 del proyecto de investigación, que es el marco teórico, de descubrir esas categorías teóricas que me van a permitir a mí llegar a la solución del problema. El campo de acción, la psicología positiva, me da la fase 3, que es la metodología. Si voy a hacer una implementación, si voy a hacer encuestas, si voy a hacer comparaciones. La comunidad, el gimnasio moderno. Ya ahí me empieza a situar el dónde. Sin embargo,
gimnasio moderno como comunidad es muy amplia, entonces yo voy al quiénes, que son los adolescentes de 15 a 18 años, y eso me limita mi muestra y yo puedo hacer un estudio más específico de mi tema. ¿Sí? Y no me voy a abarcar una cantidad de población que tiene diferentes comportamientos, diferentes maneras de percibir y que lo que va a producir es que se desborde mi investigación. Y finalmente, el problema, consecuencias del aislamiento. Las consecuencias del aislamiento pues me van a dar el cuándo lo voy a hacer y pues el cómo lo voy a hacer también. ¿Por qué? En estas consecuencias del aislamiento, pues ya sabemos que es a causa del COVID-19, es decir, que me sitúa en un año específico que voy a estudiar y el cómo es que me va a permitir a mí comparar cómo era la percepción de la felicidad antes y después o cómo se sentían o si se sentían más felices o menos felices antes y después del aislamiento, lo que configura todo mi problema de investigación. Así entonces, la pregunta podría ser, ¿cómo el aislamiento provocado por el COVID-19 durante el año 2020 afectó los índices de felicidad del grupo etario de 15 a 18 años en los estudiantes del gimnasio moderno? Entonces, entre más específica sea la pregunta, me permite a mí que sea alcanzable y que sea medible dentro del tiempo que tengo para desarrollar el proyecto de investigación. Determinar estas variables ya mencionadas nos permitirá establecer o una pregunta de investigación o un problema de investigación que no dé cabida a ambigüedades o a divagaciones que en últimas van a terminar en que el proyecto de investigación se desborde. Cuando establecemos claramente estas variables, también me va a permitir de manera clara y concreta establecer mis objetivos de investigación. Los objetivos de investigación normalmente son 4: un objetivo general y 3 específicos, que me van a permitir a mí situarme en el problema, situarme en mi ruta de investigación para que ésta no se vaya a ampliar en el tiempo. Algunas investigaciones tienen más de 3 objetivos específicos, pero porque estas abarcan mucho más tiempo o es un tema mucho más amplio. Pero lo recomendable es que no abarquemos más de 3 objetivos específicos. Estos deben ser claros, concretos y coherentes. ¿Sí? Deben responder a las variables que ya nosotros establecimos y deben tener correspondencia con la pregunta de investigación. Deben ser medibles, es decir, que nosotros podamos concretarlos, que nosotros podamos tener un respaldo de ese objetivo, ¿sí? Una encuesta, una observación, un referente teórico, un experimento que me permita a mí sustentar el resultado final de la solución del problema de investigación. Evitar objetivos como comprender, entender, interpretar, perseguir, puesto que estos son subjetivos y ambiguos. La comprensión de una persona es diferente a otra, por tanto no lo puedo medir. Y que sean alcanzables quiere decir que nosotros los podamos ejecutar en el tiempo determinado que tenemos y que además tengamos los recursos para llevar a cabo estos objetivos. El lenguaje debe ser claro, no debemos utilizar términos rebuscados ni muchos tecnicismos que sean ambiguos o que sean confusos para nuestro lector. Y finalmente, debemos utilizar verbos en infinitivo, ¿sí? Que determinen las acciones que vamos a llevar a cabo en medio de nuestra investigación. Vamos a ver un ejemplo para que puedan ver concretamente la secuencia de los verbos o de los pasos que yo voy a seguir. La pregunta, como ya la habíamos visto anteriormente, cómo el aislamiento provocado por el COVID-19 durante el año 2020 afectó los índices de felicidad del grupo etario de 15 a 18 años en los estudiantes del gimnasio moderno. Como mi objetivo debe ser coherente, yo voy a decir que mi objetivo es determinar, ¿sí? Yo esa determinación la puedo medir a través de una encuesta, a través de una observación, a través de una comparación. Entonces yo voy a determinar el impacto del aislamiento del año 2020 en los índices de felicidad de los jóvenes de 15 a 18 años del gimnasio moderno. Está respondiendo a las mismas variables de investigación. Ahora, ¿cuáles son los pasos que yo voy a seguir? El objetivo general es mi meta.
¿sí? Mientras que los objetivos específicos son como los pasos, los escalones que me llevan a esa meta. Lo primero que voy a hacer es identificar los momentos de mayor y menor percepción de felicidad antes, durante y después del aislamiento. Eso me va a permitir a mí establecer o determinar cuál fue el impacto, si hubo o no hubo impacto en esa sensación de felicidad que tenían los ignacianos. Después yo voy a analizar el cambio de esa percepción. Entonces, después de identificar los momentos, yo analizo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos ya no se sintieron tan felices o por qué se sintieron más felices? ¿Les gustó estar con su familia? ¿No les gustó estar con su familia? ¿Extrañaron a los amigos? ¿Se dieron cuenta que eran más bien personas un poco solitarias y que no necesitaban estar con sus amigos para ser felices? Yo analizo todas esas variables de esa percepción de felicidad en los 3 momentos. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después. ¿Por qué? Porque yo necesito comparar. Si yo no tengo un comparativo, pues yo no puedo determinar el impacto. Y finalmente, pues voy a comparar los estados de ánimo, de felicidad, antes y después del aislamiento, para ahora sí determinar el impacto. Puede ser que el impacto haya sido positivo y el estar con las familias definitivamente haya generado estados de felicidad en los estudiantes, o puede ser que haya tenido un efecto negativo y la ausencia de la vida social pues haya disminuido los índices de felicidad. Pero entonces son una secuencia de pasos y de acciones que me van a permitir a mí responder el problema. La última fase de la caracterización del proyecto de investigación será la justificación. Este texto es un texto argumentativo con el que se busca persuadir y convencer al lector de la importancia y la pertinencia de nuestro proyecto de investigación. En este vamos a explicar las motivaciones y las razones por las cuales el investigador desea llevar a cabo este proyecto de investigación. En este es importante destacar referencias, observaciones y todo este tipo de argumentos de causa-efecto, de ejemplo, de hecho y de autoridad que me permitan a mí sustentar la relevancia del proyecto de investigación. En esta justificación también debemos responder a 4 preguntas básicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es ese tema de investigación y la relevancia de este tema de investigación? ¿Por qué le voy a hacer? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son las razones que me llevan a mí a creer pertinente investigar y solucionar este problema? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser ese efecto que va a tener en la comunidad? ¿A qué le voy a aportar? ¿Qué voy a transformar con este problema y esta solución a este problema de investigación? Y finalmente, ¿cómo? ¿Cuál sería el camino o la posible ruta para desarrollar este problema de investigación? Este texto argumentativo no debe abarcar más de 2 o máximo 3 páginas en donde ustedes expongan, como se dijo anteriormente, las razones, las motivaciones de este proyecto de investigación con un sustento teórico, con un sustento basado en las primeras pesquisas de información que ustedes ya realizaron y además en donde se responda a las 4 preguntas básicas. Nunca olvidar responder qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Para ampliar más esta información, las características, la estructura, tanto de la pregunta, los objetivos y de la justificación, encontrarán un material en Moodle que nos permitirá desarrollar cada una de estas fases y hacer el acompañamiento pertinente.